Bueno, antes que nada, decir que es un gran gusto y un gran honor. Agradezco a Israel la invitación a Decires Freudianos y a ustedes que están aquí en una tarde tan extraña de miércoles. Pero así es esto. Bueno, además para mí es una emoción especial porque yo soy de las primeras generaciones de esta universidad. Yo aquí me formé y yo no sería quien soy si no fuera por la UAM Xochimilco. Y es interesante porque el lema de la universidad es la casa abierta al tiempo, y la primera vez cuando yo entré a esta universidad con el pelo largo, lo tuve largo, ¿no? Esto hace los años. Cuando yo entré aquí tenía 18 años y hoy vuelvo y me acompaña mi hija que tiene 18 años. Eso es la casa abierta al tiempo. En el principio era el verbo, decía San Juan. En el principio era la acción, sentencia Goethe. En el principio está la praxis, avanza Marx. Decir en el principio apunta a dos direcciones. Habría un principio explicativo, este es el principio del cual yo parto, y un principio como inicio de donde surgen un mar de ideas. Aquí trataré de mostrar lo que para mí es la singularidad de la práctica psicoanalítica. Y para eso tomaré estas dos acepciones de principio. Para el psicoanálisis, en el principio está el amor. Pero también se podría decir que el amor está al comienzo del psicoanálisis. Específicamente en estudios sobre la histeria de 1895, Freud hace su entrada al mundo psiquiátrico con una subversión. Lo que Freud introduce es la historia. Introduce la historia para explicar las llamadas enfermedades nerviosas. Aquí, decir historia es decir subjetividad. La histeria no era causada por una lesión no localizada, ni por una tara hereditaria, ni siquiera por una constitución mórbida. Su etiología era un trauma acaecido en la historia del sujeto. Trauma que ganaba la nominación de psíquico, ya que tuvo lugar en el espacio de la subjetividad. El trauma como origen, el síntoma como efecto. Ante tal circunstancia, lo sabemos, el método utilizado por Freud y Breuer fue la hipnosis. Se trataba de retrotraer al sujeto vía el trance al momento olvidado y permitir que se narrara con palabras lo que ese suceso había incluido en la historia del sujeto. Justamente, en este texto inaugural sobre la historia, en el capítulo 4 llamado Sobre la psicoterapia, en las últimas 4 hojas de este texto, Freud avanza algo fundamental, la cuestión de la transferencia en la clínica. Freud dice que en el tratamiento de estas afecciones, que le llamaba, había distintos obstáculos. Algunos de estos obstáculos señalan fundamentalmente la existencia de resistencias psíquicas. Y si hay resistencia es porque hay algo que está reprimido. Y si hay algo reprimido, hay allí un retoño de lo inconsciente. Una de las dificultades que Freud encontró para la clínica, cito a la letra, es: cuando el vínculo del enfermo con el médico se ve perturbado y significa el más enojoso obstáculo con el que se pueda tropezar, en todo análisis de alguna gravedad es preciso tomarlo en cuenta. Ante esta situación de un vínculo entre el enfermo, que le llamaba así, y el médico que hace obstáculo, Freud narra diversos casos de dificultades terapéuticas, y la tercera de las historias, es donde utiliza la palabra transferencia. Cito: cuando la enferma se espanta por transferir a la persona del médico las representaciones penosas que afloran, la transferencia, dice Freud, sobre el médico, dice,
la transferencia sobre el médico acontece por un enlace falso. Y para ejemplificarlo, narra una pequeña historia donde una de sus pacientes presentaba el síntoma de tener el deseo de que el hombre con el que estuviera conversando en ese momento le robara un beso en la boca. Y apunta, ¿es Freud? Pues bien, cierta vez al término de una sesión, afloró en la enferma ese deseo con relación a mi persona. Ello le causaba espanto, pasa una noche insomne y a la sesión siguiente está por completa, dice Freud, incapacitada para el trabajo. Reconocer que la transferencia es una resistencia y que dicha resistencia remite una emoción inconsciente para el sujeto, obliga a Freud, y esto es lo central, a pasar de una clínica de la observación médica, tal como la de Charcot, Breuer o Binet, a una clínica de la relación. Hay algo en ese vínculo que hace aflorar fragmentos de la historia del sujeto, fragmentos alejados de su conciencia. Freud reconoce que si existiese una resistencia que viene de una represión, es porque algo del deseo tiñe ese vínculo. Mociones de deseo, es decir, de sexualidad reprimida, se manifiestan no solo en el síntoma, sino también en la relación clínica. Si esto es así, la transferencia aparece como la realidad sexual del inconsciente. Ahora, si no estamos ante un suceso surgido de la observación médico-clásica, sino de un vínculo inédito que se establece entre el paciente y el médico, esa clínica, la de la relación, es fundamentalmente una ética. Y aquí está el punto. La ética en Occidente históricamente tiene que ver, sea con Aristóteles, sea con Kant, principalmente ellos, con el soberano bien y con la dimensión universal del imperativo categórico para el filósofo alemán. El psicoanálisis no puede sustentar su clínica en ninguna de estas dos posiciones. Una ética de lo universal niega la falta y la otra, la del bien, la del soberano bien, se trata de una posición que afianza el lugar del amo, que decide qué es bien, qué es soberano y cuál es el camino para ese bien. El psicoanálisis, a diferencia de estas declaraciones, no busca el bien, ni el soberano bien, ni el bien universal válido para todos, sino el amor, las vías del amor. El descubrimiento de Freud consiste en vincular esta relación llamada transferencia no con el bien, sino con los caminos del amor. Y es aquí donde quiero retomar no solamente el principio como origen, sino el principio como fundamento. Lo que desde mi perspectiva hace al gran descubrimiento y a la gran subversión freudiana es que Freud decide servirle al amor a condición de servirse del amor. Y ese es el punto. Y allí, justo allí, donde alguien decide servir al amor para servirse de él, es que Lacan va a dar uno de sus seminarios más hermosos, convocando a un filósofo, específicamente a Sócrates. Al Sócrates de Platón, que elige el vértigo del amor y que eso es lo único de lo que él sabe. Es por todos conocida la famosa frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Pero Sócrates declara que de lo único que él podría saber es justamente del amor. ¿Y por qué? Porque el dominio del amor atañe al infinito. Esta es la gran apuesta socrática. El dominio del amor va infinitamente más lejos que la del bien. Pero esto, decir que la dimensión del amor va infinitamente más lejos que la del bien, tiene consecuencias. ¿Qué le implica a Sócrates apostar por el amor en esta vertiente que atañe a la diferencia respecto al infinito con el bien? Lo que le implica es que frente a su sociedad, frente a su tiempo, se convierte en alguien extraño, extranjero, sospechoso, peligroso, tan es así que es juzgado y sentenciado al exilio.
En el momento en que Sócrates elige el amor en vez del bien frente a la pregunta filosófica o la pregunta por la psique, se enfrenta al mundo social que constituye el pensamiento filosófico de su época. Sócrates se coloca en una atopía en relación al campo social de su época. Ustedes saben que atopía viene del griego alfa privativa y topos lugar, es decir, remite a un fuera de lugar, a un extraño, algo desconcertante, a algo no clasificable. ¿En relación a qué? Al campo de lo social. Sócrates, eligiendo el amor, se vuelve alguien atópo. Dicho de otro modo, va contra lo que en ese momento es, el pensamiento en boga y la legislación social. Es allí donde Lacan pone un énfasis de la relación entre el amor y el campo de lo social. Para él, como para Freud, no se puede pensar el amor sin lo social. En lo que nos atañe, es necesario puntuar desde el inicio que el vínculo entre el analizante y el analista es ya algo del orden social. Se trata, sí, de un lazo social. Dice Lacan, en la medida en que podemos circunscribir mejor lo que para Freud resultó palpable más de una vez, a saber, ¿cuál es en la sociedad la posición del amor? La posición del amor, dice Lacan, es una posición precaria, posición amenazada, digámoslo enseguida, es una posición clandestina. En esta misma medida podemos apreciar por qué y cómo, en el marco más protegido de todos, en el despacho psicoanalítico, la posición del amor se convierte todavía en algo cada vez más paradójico. Y continúa. No estoy ahí en el consultorio, a fin de cuentas, por su bien, por el bien del analizante, sino para que ame. ¿Significa esto que yo tenga que enseñarle a amar? En lo que se refiere a amar y a saber qué es amar, dice Lacan, debo al menos, como Sócrates, poder rendirme el homenaje que del amor algo sé. No solamente en el origen de la práctica de Freud está el amor, sino el fundamento de una nueva clínica de la relación y por lo tanto de una ética apunta a esto que es de la dimensión del amor. Los psicoanalistas, las psicoanalistas, tenemos que saber algo del orden del amor o repetiremos una práctica, sea del discurso del amo, yo hago esto por tu bien, por tu salud, o del discurso universitario, yo tengo un saber, tengo un entrenamiento, tengo una técnica y por lo tanto te ayudo. No, el psicoanálisis es de otro orden. Para poder mostrar lo que aquí quisiera señalar, voy a partir de dos enunciados de Lacan del Seminario de la Transferencia. El primero es este. El problema del amor nos interesa en la medida en que nos permitirá comprender qué ocurre con la transferencia. La segunda frase de Lacan dice así: trato de abordar el problema de la relación del analizado con el analista, que se manifiesta mediante ese fenómeno de transferencia tan curioso, de la manera que se ciña a él lo más posible. Todo analista lo conoce, pero en mayor o menor medida se intenta abstraer su peso y evitarlo. A este respecto, lo mejor que podemos hacer es partir de una interrogación acerca de aquello que el fenómeno de la transferencia imita hasta confundirse con él, es decir, el amor. Lacan hace una analogía y vincula íntimamente el amor con la transferencia. Si el problema del amor nos interesa es en la medida en que nos permite comprender qué sucede con la transferencia. Comencemos. En el dispositivo de la clínica psicoanalítica, de manera fenomenológica, lo sabemos, participan dos personajes, por llamarlos de algún modo, el analista y el analizante. Pero siendo estricto, no se trata de personajes, se trata de dos posiciones. Está la posición del analista, que es quien escucha, y la analizante o del analizado, quien va ahí
con su sufrimiento para ser escuchado. Sin embargo, lo sabemos, no se trata de dos, sino de tres. No están solamente el analista y el analizado, está también el lenguaje, pero en este caso voy a hablar del tercero, que sería la transferencia. Es decir, que está el analizante vinculado al analista por la transferencia. Tenemos entonces el problema del amor, la dimensión del analista y del analizante y la transferencia. Lo que como analistas nos convoca es la pregunta por el ser siendo y el no ser del sujeto. Es decir, eso que sucede en su existencia. Y justamente no se podría pensar el ser del analizante sin vincularlo con la transferencia. El psicoanalista reconoce en primer lugar que aquel que acude a análisis es porque experimenta un dolor. Quien va a pedir un psicoanálisis va a solicitar que alguien escuche su malestar psíquico, las heridas de su cuerpo, los laberintos de su historia, las desgarraduras de su existencia. La singularidad de la escucha analítica es que para el psicoanálisis, en este dolor y en esta demanda, se juega algo del orden del saber que se manifiesta en la transferencia. El sujeto habla de su sufrimiento, pero en relación a esa ficción, el sujeto, el analizante, no sabe. No sabe por qué sufre así, ni de dónde viene esta pesadumbre. El sujeto no sabe incluso cómo se instaló en su ser y fundamentalmente, aunque tenga una leyenda de por qué lo tiene, no sabe qué hacer con eso y por eso acude a un lugar para decir, esto me pasa y no sé qué hacer con ello. El psicoanálisis señala que lo que marca la existencia del sujeto, a diferencia del individuo, del yo, del ciudadano, es justamente un sujeto, es aquel que está atravesado por un no saber que atañe a la existencia. En el inicio, cuando Freud comienza la práctica del psicoanálisis, a quienes asistían a su consultorio a finales del siglo XIX se les llamaba histéricas. Estas mujeres llegaron con sus desasosiegos y justamente una de sus características es que no sabía qué le pasaba ni de dónde venían sus aflicciones. ¿Qué es lo que el psicoanálisis descubre? Que ese síntoma, sea dolor de cabeza, estreñimiento, imposibilidad de caminar, cambio de lengua, olvido de una serie de cuestiones, anorgasmia, que ese síntoma sabía algo que el sujeto no sabía. Es decir, el síntoma era un saber sobre la historia del sujeto que el sujeto desconocía, pero lo hacía sufrir y se mostraba encriptado en el texto del síntoma. ¿Qué es lo primero que hace Freud? Si el sujeto no sabe de dónde viene el síntoma, es porque hay algo del orden de lo inconsciente que está en ese saber. El primer camino que tomó, lo sabemos, fue la hipnosis, y mediante este método llega el momento de la génesis de la sede del síntoma, es decir, el trauma. El síntoma sabía lo que el sujeto no. El síntoma recordaba lo que el sujeto había olvidado de la escena traumática. Desde ese inicio histórico, lo primero que el psicoanalista reconoce es que él o ella, que solicita su intervención, está atravesado por un no saber, que es un saber cifrado en el síntoma. Los sujetos no saben cuál es el origen y el modo como se organiza ese dolor psíquico. El sujeto, en tanto no sabe qué es lo que constituye su zozobra, tendremos que decirlo, está en falta. Es un sujeto inconsciente del origen de su malestar. En falta de saber, no de otra cosa. No solamente porque su dolor es algo que lo atraviesa, sino porque le falta el saber sobre este malestar. Y es allí, en el momento en que el sujeto está en falta en relación a su saber, que hay una vinculación entre esa experiencia y lo que atañe, fíjense, al campo del amor, por el que el amor es el campo privilegiado de la falta. Dice Lacan: después de todo, no se trata sino de captar de inmediato qué tiene de análogo este desarrollo y estos términos con la situación de partida fundamental del amor.
Si la transferencia es análoga al campo del amor, tendríamos que ver qué es el amor. Y el modo en que Lacan trabaja la posibilidad de pensar el amor es a partir también de dos posiciones. En el amor habría dos posiciones: la del amante o enamorado y la del amado. En un primer momento podemos decir que el amante está en el lugar del sujeto deseante y el amado en el sostén de un objeto del deseo. Lo singular es que estas dos posiciones en el amor se articulan justamente en el espacio de la falta. El amante, el enamorado, no sabe qué le falta ni qué le pide al amado. Él no sabe qué es lo que el otro le daría, pero él sabe que lo necesita y que quiere que el amado le dé lo que a él le falta. Pero del lado del amado, él tampoco sabe, porque no sabe qué es lo que tiene, que el amante le pide que le dé. Lo que los vincula es este no saber. Y en contra de cualquier posición romántica, lo que acontece en el campo del amor es una discordancia. Dice Lacan, entre estos dos términos que constituyen en esencia el amante y el amado, observen ustedes que no hay ninguna coincidencia. Lo que le falta a uno no es lo que está escondido en el otro. Ahí está todo el problema del amor. Que se sepa o no se sepa no tiene ninguna importancia. En el fenómeno se encuentra en cada paso está el desgarro, la discordancia. Basta con hablar de amar para estar atrapado en esa ansia, en esa discordancia. La pregunta es, ¿de dónde toma Lacan esta relación entre el amante y el amado? Sí, lo sabemos, del famoso diálogo de Platón sobre el banquete. El banquete es un texto complejísimo. Es uno de los diálogos más importantes y más hermosos del último Platón. El escenario enmarca, lo conocemos, una serie de amigos, quienes después de tomar y festejar, se reúnen en casa del poeta Agatón y deciden, ya que están chispas, pues hacer una competencia, ¿no? Y la propuesta es esta: yo compito, tú compito. Y la competencia es ¿quién hará el discurso más hermoso sobre el amor? ¿Quién se propondrá como el que más sabe sobre el amor y lo pueda compartir? La propuesta es entonces, ¿quién hará el mejor elogio a Eros? No voy a hablar evidentemente sobre todo el diálogo de Platón, solamente les recuerdo que hay 7 discursos. Está el de Fedro, que es un exégeta de la religión; Erixímaco, que es médico; Pausanias, que es sociólogo de la antigüedad; Aristófanes, que es un poeta cómico; Agatón, el poeta; Sócrates, nuestro filósofo; y al final llega bien borracho Alcibiades, que llamaré el subversivo. De los invitados, solamente voy a invitar a 2 a hablar con nosotros. Y 2, porque son los 2 únicos invitados que dicen que el amor es una experiencia divina. Por un lado está Fedro, el teólogo, y por otro lado está Agatón. Lo que reúne a estos 2 discursos, el del poeta y el del teólogo, es que ambos plantean que Eros es un dios. El primero en hablar es Fedro, quien señala que Eros es un metatheos, es decir, el gran dios. Es un gran dios que además no tiene padre. Esto lo toma fundamentalmente, lo sabemos, de la teogonía de Hesiodo, quien recita: primero fue abismo y después Gea, simiente siempre seguro y tártaro oscuro fondo de la tierra. Y Eros, que es entre los inmortales bellísimo, y de todos los hombres y de todos los dioses domeña la mente y la voluntad prudente. Después de hablar así de Eros, Fedro es quien habla del amante y del amado, a quienes llama Erómenos y Erastés. Asegura que si hubiera un ejército invencible,
sería un ejército de enamorados. ¿Por qué? Porque cuando uno está enamorado, jamás quiere pasar por alguien indigno, ni ensuciado en su honor y su dignidad, para sorprender, enamorado, los ojos de su amado. Fedro afirma que el amante es más divino que el amado porque está inspirado por el dios Eros. Y da 3 ejemplos históricos, los conocemos: Orfeo, Alcetis y Aquiles. La tercera historia, la única que narraré, es la de Aquiles. Héroe de la Ilíada, es un guerrero vinculado con el caballo de Troya. Él está perdidamente enamorado de Patroclo, quien muere asesinado por un mortal llamado Héctor. La madre de Aquiles, ya ven cómo es la madre, ¿no?, le dice que no vengue la muerte de su amado, que se quede con ella, que tendrá tierras, bienestar y paz, que con ello tendrá, si se queda allí y no sigue la venganza, riquezas terrenales. Sin embargo, Aquiles decide consumar la venganza que finalmente lo llevará a la muerte. Fedro asegura que el más amado de todos, de Orfeo, de Alcetis y de Aquiles, es justamente Aquiles, porque es él quien enamora a los dioses y lo hacen prácticamente invencible, porque él está en el lugar del amante. Algo es claro: los dioses admiran al amante, pues éste es más divino que el amado, pues está iluminado por el fuego del dios Eros. Pero ¿por qué de estas tres historias, porque una es mujer, por qué el más querido por los dioses es Aquiles? Porque Aquiles estaba en el lugar del amado y por una pasión amorosa deviene amante. Es por eso que los dioses lo exaltan, porque él, siendo amado, obra, construye y actúa como un amante. A partir de allí, Lacan avanza algo fundamental, que es el corazón de la transferencia. Si Aquiles es tan maravilloso, es porque en tanto amado se comporta como amante. Es decir, que siendo amado, Erómenos sustituye su lugar por Erastés. Sí, se trata de una sustitución. ¿Y qué es una sustitución? Es una metáfora. Y aquí está el meollo del asunto de la propuesta de Lacan. La sustitución, lo que hace el amor, lo que es estructural en el amor, es cuando se sustituye al amante por el amado. Es decir, el amor es ese fuego incandescente que nos hace pasar del lugar del amado al lugar del amante. Dice Lacan: de esto hemos partido, del amor como Dios. Así, no podemos hablar de él sino como mito. Esto es también lo que me autoriza a fijar ante ustedes la orientación de lo que está en juego, dirigiéndoles hacia la fórmula, la metáfora, la sustitución del Erómenos por Erastés. Es esta metáfora la que engendra, dice Lacan, la significación del amor. El relato que al respecto de Lacan es muy hermoso. Si una mano se extiende hacia el fruto, o hacia la rosa, o hacia el leño, y de pronto se enciende, y si el gesto de alcanzar, de atraer, de atizar es solidario de la flor o del leño, es porque surge de ahí, del otro lado, una mano que se acerca al encuentro de esta mano que es la tuya, y que en ese momento que es tu mano queda fijada en la plenitud cerrada del fruto, abierta de la flor, y en la explosión de una mano que se enciende. Cuando esas dos manos se encuentran entre el fuego, la flor y el fruto, se produce el amor. El amor es el milagro que se produce cuando el amante, que estira la mano para tocar al amado, el milagro del amor surge cuando el amado también extiende su mano y sus manos se tocan en el infinito del firmamento. Vayamos ahora rápidamente a Agatón. Él es un poeta a la altura de Sófocles, de Esquilo y de Eurípides. De hecho, su poema La Flor está catalogado como el primer texto surgido de una invención literaria que no narraba la historia de los dioses. Se dice que Agatón es el primer creador literario de todo Occidente. Él habla de Eros tal cual es, según su versión, y expone:
cito a la letra. Eros es el más feliz, es el dios más bello, es el más excelente, es el más joven de los dioses, también es delicado y fluido. Eros es el padre del bienestar, es el más excelente, es el más joven, es el padre del bienestar, la languidez, la delicadeza, los agasajes, el ardor y la pasión. Nada más le faltó decir, y los fajes, para que quedara completito. Las virtudes de este metadeus son bastantes. No injuria ni a Dios ni a hombre. Participa de la justicia y de la moderación. Eros es el dios más valiente. Es un dios poeta que además hace poeta a quien toca. Es sabio, muy sabio. Tanto que es el maestro de Apolo, Dios que inventó el arte del arco, la medicina y la mántica. El discurso del poeta es tan vehemente que cuando termina, la pequeña asamblea estalla en aplausos y en, digamos, muestras de asombro ante la gran capacidad del poeta. Sin embargo, para ser el poeta trágico que es, y para ser el primer creador de la ficción literaria de la historia de Occidente, realmente lo que dijo de Eros como el gran dios es demasiado insulso. De hecho, es un fiasco. Sin embargo, esto es así, porque realmente el poeta se está burlando. Se está burlando de los comensales y se está burlando de Eros como dios. Justamente, Platón coloca al poeta trágico en posición de burlarse del amor e introduce en la definición del amor lo cómico, la risa, el juego, la burla, la ironía. Kojev le dijo una vez a Lacan, si usted quiere entender el texto de Platón, tiene que darse cuenta que hay dos escansiones. Una, cuando tenía que hablar uno de los comensales y no puede porque tiene hipo. Y otra, justamente cuando el poeta trágico habla y todos le aplauden. ¿Y por qué tenía hipo? Porque se estaba muriendo de la risa de lo que había dicho el médico sobre el amor. Imagínense un médico hablando de amor, ¿no? Bueno, pues se muere de la risa el que seguía. Y otra de las cosas que plantea Platón es que en el fondo Agatón se está riendo. Y todos aquellos que leen el texto de Platón con esta solemnidad filosófica de la academia, ¿no? Y hasta recitan algo en griego porque queda chic, en el fondo no se han dado cuenta que este texto, esto que dice Agatón, es una ironía. Y sabemos que la ironía es una bisagra entre la ética y la estética. Tal vez porque el amor es la más bella de las ironías. Pero ¿por qué tanto énfasis en lo cómico y en lo irónico del amor? Porque Platón reconoce que hay una zona de lo indecible que solamente puede plantearse relacionado con la risa. Porque la risa es algo que es inclasificable. Para Lacan como para Platón, esa es mi lectura, el amor tiene que ver con lo trágico, pero fundamentalmente tiene que ver con lo cómico. Hasta aquí Platón, hasta aquí Lacan, hasta aquí Freud. Ahora, desde y con ellos, quisiera hacerles algunas propuestas. En la primera clase de su seminario sobre la transferencia, Lacan da el nombre completo. La transferencia en su disparidad subjetiva, su presunta situación y sus excursiones técnicas. Este es el nombre completo. Primero, dice que hay una disparidad que atañe al campo estricto de la transferencia entre el analizante y el analizado. El psicoanálisis no tiene que ver con una intersubjetividad, porque el analista no está en posición de sujeto. El analista y el analizado no comparten una posición subjetiva. Y esta disparidad hace analogía justa con aquello del amor, porque si hay una disparidad es entre el amante y el amado, porque uno no sabe lo que el otro quiere y el otro no sabe lo que tiene. Se trata, dicho de otro modo,
de una relación entre un sujeto deseante y alguien ubicado en el lugar del objeto del deseo. Entre ellos, como entre el analista y el analizado, el amante y el amado, hay una disparidad. El analizante estaría en el lugar, esa es la apuesta de la transferencia, de pasar al lugar del amante. Y el analista no estaría en el lugar de otro sujeto, sino se colocaría haciendo semblante de un objeto causa del deseo. Por lo tanto, hay disparidad. Esa es la primera dimensión. La otra es la pretendida situación. Dice Lacan, la palabra presunta o pretendida es para decir que me sitúo en oposición, o al menos en una posición correctiva respecto a este esfuerzo de llamarla presunta situación. Por decirlo todo, se requiere una topología adecuada y por tanto de una rectificación de lo que implica comúnmente el uso de la noción de transferencia. Se trata de referirla no a una presunta situación, dice Lacan, sino a una experiencia. No es lo mismo sentimiento, afecto, emoción que experiencia. En algunas clínicas se exacerba la dimensión del sentimiento. Se tiende principalmente una catarsis. Es decir, si uno llora mucho, si uno sintió mucho, si uno gritó mucho, si uno sale moqueando, qué buena sesión tuve, ¿no? Como si el sentimiento fuera, digamos, el magma de lo que tiene que ver con una sesión. En otras, es un trabajo sobre las emociones. Así que uno tiene que emocionarse y sentir fuerte y gritar y decir y patear una almohada y decir, tú eres mi madre y dale más en la idem, ¿no? Y entonces salen todas las emociones y entonces es una sesión hasta su cúspide de la psicología actual, que es una exploración empresarial militar de los afectos que se llama el coaching. El afecto para Freud no tiene que ver con los sentimientos ni con las emociones. El afecto para Freud tiene que ver con la energía psíquica. El psicoanálisis no desdeña su importancia, pero no situaría la transferencia como un sentimiento, justamente porque estas dimensiones son del orden del preconsciente. No es desdeñar estas prácticas, pero son del orden del preconsciente. Por lo tanto, no son de lo que atañe al psicoanálisis. Lo que se produce en análisis no es del orden ni de la conciencia ni de lo preconsciente. Por lo tanto, la instauración de la transferencia no es un sentimiento, es una experiencia. Si uno ve la raíz de experiencia, evidentemente tiene que ver con ex, que significa afuera, y perior, que es la raíz de prueba. De ahí, de perior, viene peligro. Pero también tiene que ver con peritus, que en latín significa intento o riesgo. De perior y peritus, mire usted, viene pirata. Pirata es quien se arriesga. Sobre todo Pino Suárez. No, sí. En otra locución griega, peritus significa pasar del otro lado. De ahí vendría perforar, experiencia y exportar. Pero ¿por qué hacer tanto énfasis en esto? Porque en la transferencia como experiencia, lo que se produce es este pasar al otro lado, pasar fuera, salir de. Es decir, es franquear del lugar del amado al lugar del amante. Es esto lo que acontece en un psicoanálisis. Es la experiencia de este pasaje, de este ir del otro lado, de colocarse en otro lugar. La experiencia es este pasaje
Es salir de la dimensión de erómenos para llegar a erastés. No se trata de dos sujetos. Es que quien estaba en el lugar del amado pasa a la posición del amante. Esa es la gran experiencia del psicoanálisis. No es conocerse mejor, no es ser mejor ciudadano, no, es lo que implica justamente este pasaje con todo lo que para cada historia puede significar. En este sentido, se trata de una experiencia de pasaje donde el sujeto queda evidente en la prueba. Es que oigo a eco. Sí. No es por Narciso, el sujeto queda dividido. Pero ¿cómo pensar esto sin Platón? Aquí proponemos que una de las cosas que se produce en análisis, en tanto la transferencia es una experiencia, lo que se produce en análisis es la vivencia de un exilio. Que yo creo que como gritaba tanto, se hizo eco. Bueno. ¿Me espero? Lo que yo les propongo es que el sujeto en análisis se exilia del lugar de objeto para colocarse en el territorio del sujeto deseante. Es decir, se produce una experiencia de pasaje, de exilio, del amado al amante. Se produce una atopía. Dicho de otro modo, una extraterritorialidad del lugar de objeto de deseo pasivo. Se traspasa del espacio del objeto a la territorialidad de un sujeto deseante. La experiencia del análisis es un pasaje subjetivo de un lugar a otro. Por eso muchas veces, una de las vivencias que acontece en análisis es la vivencia de una extrañeza. Uno se siente extraño consigo mismo. ¿Por qué? Porque se ha dado un exilio. Se ha dado una desterritorialización de lo que yo era para devenir otro que no sé quién soy u otra que no sabré todavía. Pero no solamente el sujeto vive una extrañeza, también quienes lo conocen lo viven como extraño, no lo entienden, se vuelve como Sócrates, algo que no queda necesariamente con lo que antes vivía, es un atopo. Ahora, ¿qué sucede con el exilio? Una de las vivencias del exiliado es que al lugar donde va, al nuevo territorio donde habita, las costumbres de otro territorio no le sirven para vestirse. Su ropa, su modo de vestirse, se quedó en otro lado, en otro país, en otro territorio. Y en este nuevo territorio no tiene con qué vestirse. Y esto, segunda propuesta, es la experiencia que acontece desde esta perspectiva en el campo del análisis. Lo que experimenta el exiliado como el analizante es la desnudez. No es lo mismo estar desnudo que desvestido. Uno puede estar desvestido o desvestida, pero no desnudo. La desnudez es una de las experiencias más radicales de lo humano. En esta nueva tierra extranjera no se puede vestir con las nuevas costumbres, porque estar desnudo es estar expuesto. Uno en análisis se vive expuesto y vive la experiencia del desnudo, evidentemente en un sentido metafórico. ¿De dónde viene la raíz de desnudo? Del sufijo nudus, que significa juntura, pero también atadura. Nudus sí, pero desnudus es lo contrario de la atadura. Quien se desnuda, se desjunta, pero también se desata.
se desjunta, es decir, pasa de un lugar a otro, se desata del lugar del objeto al lugar del sujeto. Pero ¿qué es estar desnudo? ¿Qué es la desnudez? La desnudez es un estado del ser que deviene. Es una experiencia que toca, sea la sombra de la soledad o la humedad excelsa del acto erótico. Presentarse desnudo ante sí mismo es uno de los vuelcos más profundos que alguien puede vivir. Y ese remolino subjetivo no se hace sin un temblor del ser en un movimiento centrífugo. Temblor cuando uno está desnudo ante sí mismo o a sí misma, un temblor que se asemeja al estertor del sacudimiento de la existencia cuando los cuerpos se incendian en la cima del clímax de la voluptuosidad. La experiencia de la desnudez se da entonces en dos dimensiones y posibilidades. En la más extrema de las soledades, donde no nos podemos mentir más porque estamos desnudos ante nosotros mismos, y cuando en el clímax del acto erótico. De algún modo, la desnudez es una de las vías fundamentales para tocar lo sagrado sin dioses. Se puede estar desvestido y no vivenciar lo que es la desnudez. La desnudez tiene que ver con la incógnita existencial cuando me desato o me desjunto. La gran diferencia es que lo que se desnuda en análisis es el corazón. Esa es la experiencia del análisis. Dicho de otro modo, el análisis pone el corazón al desnudo. La literatura, la poesía, el cine, prácticamente todas las experiencias artísticas que tratan del desnudo señalan algo extraordinario. La desnudez es una de esas raras posibilidades de tocar lo imposible. Vestidos, no tocamos lo imposible. Estamos ataviados, cubiertos, tapados de orden simbólico. Vestidos, estamos hechos símbolo para el otro, pero desnudos, enfrentamos lo imposible. Sí, como en el insomnio. La desnudez, en su sentido radical, atañe a lo imposible, es decir, enfrenta lo real. Dos autores en la literatura han podido soñar la posibilidad de un corazón al desnudo. Dos grandes, dos malditos. Edgar Allan Poe en lengua inglesa y Charles Baudelaire en lengua francesa. Edgar Allan Poe, en una carta a su amada, escribe, lo voy a decir en castellano: si algún ambicioso acaricia la idea de revolucionar con un solo golpe el universo del pensamiento, de las opiniones y de los sentimientos humanos, no debe hacer otra cosa que escribir y publicar un librito. El título sería simple: pocas palabras de uso corriente. Mi corazón al desnudo. Luego, dice Edgar Allan Poe, el librito deberá ser fiel a su título. Pero nadie tiene el coraje de escribirlo. Nadie tendrá jamás el coraje de escribirlo. Nadie sabría escribirlo aunque tuviese coraje, porque nada hay más difícil que poner el corazón al desnudo. Claro, porque toca lo imposible, atañe a lo real. Pero hubo uno que lo intentó, al menos uno conocido, y no cualquiera: Charles Baudelaire. Baudelaire, en 1961, escribe a su madre que está tomado por un error perpetuo, que ni siquiera cuando duerme puede escapar, que los despertares son terroríficos, y lo peor, dice Baudelaire, que cuando sueña hay voces diferentes que producen frases que lo vuelven loco y que parecen no tener sino dos opciones: o el suicidio o un gran libro. Baudelaire opta por el sueño de la escritura imposible. Cito a Baudelaire: el gran libro en el que pienso desde hace 2 años, mi corazón puesto al desnudo. Y continúa: este es mi corazón desnudado,
A través de las heridas abiertas y de las cicatrices, podréis ver también vosotros lo que yo ya no puedo decir. Y allí está el punto. Es que la experiencia de colocar el corazón al desnudo es de las pocas posibilidades que nos hace bordear lo imposible. Y en análisis se produce esta posibilidad de poner el corazón al desnudo porque allí hay algo que toca, que empuja la posibilidad de bordear eso imposible de decir. Pero, ¿cómo se podría poner el corazón al desnudo para bordear lo imposible y lo indecible? A partir de inventar un método que vaya más allá de cualquier coordenada de la conciencia, de cualquier muralla de la cognitación psicológica. Un método que trastocase las tesituras y los tiempos de la narrativa y la expresión. El método que introduce el psicoanálisis es precisamente para poder tocar en el corazón que se desnuda algo del orden de lo indecible. El método psicoanalítico, la clínica del método psicoanalítico, se trata de la fragmentación infinita de un discurso que se rompe, que se astilla, que se desgarra. ¿Y cómo carajo se llama eso? Asociación libre. La asociación libre es la fragmentación luminosa que araña lo indecible. ¿Qué es una sesión de análisis? Son fragmentos cortados en pedazos vivos de jirones de existencia. Son trozos de una prosa que estalla. Una sesión es una narración atópica que circunscribe lo inexplicable. Lo difícil de la experiencia analítica no es hablar. Lo difícil es asociar. Porque asociar no es solo pronunciar. Por eso a veces uno se desespera cuando nada más puede trabajar con una sesión a la semana. Porque muchas veces cuando uno tiene una sesión a la semana, esa sesión se va a narrar más o menos lo que ha acontecido, lo que se vivió, y se necesita una posibilidad clínica para entonces hacer cambiar de ritmo, hacer trotar las palabras, que se desquicien y que entonces aparezca en lugar de una narración, que de todos modos es importante, que aparezca eso extraño, novedoso, fragmentado, que es la asociación libre. Asociar es justamente dejarse llevar por la fragmentación de una lengua que no conoce la conciencia ni el yo. Es una lengua que muestra el lenguaje en toda su segmentación significante y asignificante. De algún modo, la asociación es una lengua de la puntuación de las heridas que acompañan al sujeto y que trotan en su decir sin que sepa que lo habitan. Es porque existe un método que rompe, que fragmenta, que impronta, que imprime otra temporalidad al discurso y a la narración, que se produce tal vez la posibilidad de que las heridas desnuden en algún rincón o de algún modo al corazón. La asociación libre es un ritmo atípico, de lenguaje cortado que acota, que ataca lo imposible. Es una atopía del parloteo. ¿Y esto cómo se hace? En la experiencia de la transferencia. La propuesta es esta. La transferencia produce la experiencia de un exilio que permitiría, a partir del método de la asociación libre, la posibilidad de que, a partir de romper el lenguaje, eso indecible haga algo del corazón que se desnuda. Pero ¿y eso cómo se hace? Cuando uno va a análisis, no a hablar, sino a testimoniar. Y esto es el verbo con el que quisiera terminar esta presentación. Me parece importante decir que la experiencia del testimonio tiene una historicidad y que la experiencia del testimonio cambió radicalmente después de las experiencias de lo que se llama la literatura concentracionaria. Es decir, todos aquellos o aquellas que vivieron la experiencia de los campos de concentración nazi y que hicieron de eso un testimonio. Porque justamente el testimonio
no es narrar lo que sucedió, es escribir algo del orden de lo imposible de decir, porque eso es imposible de vivir y soportar. Todo lo que tiene que ver con el testimonio después de Auschwitz y los campos de concentración nazis y después soviéticos, tiene que ver con una dimensión otra del testimonio, por ejemplo, en el caso de los latinos o de los griegos, de la jurisprudencia o de otras instancias. Yo retomo desde aquí la experiencia de todos aquellos y aquellas que se atrevieron 50 años después, como Semprún, o inmediatamente después, para no morirse de angustia, como Primo Levi, la experiencia del testimonio. La posibilidad de producir un exilio que rodee el desnudo del corazón, tiene que ver con la experiencia del testimonio. Hablar es narrar lo posible. Testimoniar es merodear lo inexpresable. Pero, ¿cómo es en la experiencia del análisis? A partir de una acentuación de la división del sujeto. Uno es testigo de sí mismo, por lo tanto la experiencia del análisis en tanto testimonio divide al sujeto. El testigo está dividido porque mira la escena que narra y al mismo tiempo se mira mirándola sin saber qué es lo que está diciendo. Es un adentro que es un afuera. Pero es un testimonio también que comparte con el analista. Un analista que no es un sujeto, que está dentro como eso que hace causa del deseo y está afuera como imán de la palabra. La cuestión del testimonio surge radicalmente, como el psicoanálisis, también de la historia del siglo XX, de los campos de concentración nazi y la persecución. Sí, de esa que habla Lacan en su propuesta del pase. El testimoniar moderno aparece a partir del nazismo y de los sobrevivientes de los campos de exterminio, es decir, de quienes pudieron salir para testimoniar fragmentaria, roto y astillado algo de lo que allí sucedió o creen que sucedió. Testimoniar no es contar una historia, es enfrentarse como ellos y ellas a lo innombrable. Es porque hay un insoportable de decir que se intenta testimoniar lo imposible. Precisamente, en el análisis, uno se vuelve extraño a sí mismo porque es testigo, que hace testimonio de algo que uno desconoce, de algo indecible, pero que, curiosamente, es constituyente de su subjetividad. El análisis produce una singularidad que ninguna otra práctica pueda hacer. Genera el hospedaje del testimonio allí donde se produce un exilio que posibilita la dimensión del desnudo del corazón para poder tocar algo de lo imposible a través de la asociación libre. ¿Y qué se necesita para poder testimoniar? A alguien que te escuche. Pero uno no se desnuda ante cualquiera. Uno no desnuda el corazón ante casi nadie, y no se produce un testimonio que arañe lo real si no es en una experiencia única que navega en las aguas turbulentas del amor. Solo el amor nos hace desnudarnos, testimoniar y de algún modo intentar desnudar el corazón. En este sentido, la transferencia es la experiencia del amor que a través del testimonio produce un exilio que desnuda el corazón. Esta es la dimensión del amor que aparece en el campo de la clínica psicoanalítica. Para terminar, si ustedes han seguido conmigo esta propuesta, es difícil no pensar que el psicoanálisis tal vez es un heterónimo del arte, pero no de cualquier dimensión del arte. Para ello voy a citar a uno de los historiadores del arte más importante italiano que dice, es Franco Rella: lo indecible, aquello que no encuentra expresión, es el centro de verdad en torno al cual gira toda verdadera obra de arte, que por eso mismo rompe la falsa totalidad que es heredera del caos y se da
como fragmento. Este es un hombre que ni ha leído a Lacan, ni conoce el seminario de la transferencia, ni nos conoce a nosotros. Y quiero volver a leerles lo que él dice. Lo indecible, aquello que no encuentra expresión, es el centro de verdad en torno al cual gira toda verdadera obra de arte, que por eso mismo rompe la falsa totalidad, que es heredera del caos y se da como fragmento. Para Franco Rela, eso marca el arte moderno. O sea, hubo un arte que soñaba con la totalidad. Tolstoy, Dostoyevsky, incluso Víctor Hugo, ¿no? Que soñaban hacer una obra total, perfecta, todo lo que conocemos. Pero él dice, el nuevo arte, el que se atreve a decir que hay algo indecible, que hay algo imposible, es fragmentario, está roto, tiene que ver con lo indecible. Eso es Miró, eso es Picasso, eso es el arte que ahorita se está haciendo del lado del performance, eso es lo que tiene que ver con lo abyecto, eso es lo que tiene que ver con lo horroroso, eso es lo que tiene que ver con el surrealismo, con el cubismo, con todo lo que de algún modo surge interpelando esta posibilidad de intentar tener una experiencia de lo indecible. Lo indecible, aquello que no encuentra expresión, es el centro de verdad en torno al cual gira la verdadera obra de arte. En este sentido, lo indecible tiene que ver con el arte, con el fragmento y con lo inclasificable. Sí, como la risa, como la asociación libre y el desnudo del corazón. Para terminar, esta, desde mi lectura, es la experiencia en análisis. Eso que sucede en análisis no es del orden del sentimiento, no es del orden de la emoción, ni del conocimiento, no es del orden del afecto. Es del orden de la explosión del ser, que solo puede ser recibido por una experiencia radical que incluya el arte de lo fragmentario. Por eso simbra, por eso sacude, por eso hace revolución, por eso produce todo esto. Y esto sería imposible si no existiera la transferencia. Sí, el arte de la transferencia. Muchas gracias. Sí, si pasan los compañeros que me antecedieron en la mesa y nos preguntan a todos, ¿les parece? Que hagamos, ¿no? Compartimos